Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial para todos los colegas que ya se encuentran conectados, notarios y colaboradores de todas las notarías del país. Un mensaje muy especial para Uconor, para el doctor Ciro Caicedo y todos los notarios que ya se encuentran conectados también de esta seccional, haciéndole barra a la doctora Adriana Aide Mantilla, que por supuesto no necesita barra para sentirse en su salsa, porque hoy nos viene a hablar de un tema que agradezco de antemano haberse atrevido a desarrollar este tema que probablemente genere algo de polémica, pero no puede ser así porque finalmente, doctora Mantilla, y usted me lo dirá, tenemos la obligación también desde estos espacios académicos empezar a mirar lo que es la evolución de la sociedad, gústele a algunos o no les guste, es la realidad de lo que está sucediendo hoy en el país y en el mundo. Y aplaudo que usted haya, en un tema que no está aún regulado, aventurarse a tratarlo, a prepararlo. Y esto habla de sus capacidades, de su profesionalismo, pero además voy a leer su hoja de vida donde va a quedar en evidencia que estos temas de familia la mueven a usted y han hecho parte de su carrera profesional durante muchos años. Siendo así, la doctora Adriana Aide nació en Bucaramanga, abogada de la UNAV y profesora de la misma de pregrado y posgrado. Fue fiscal en Bucaramanga y juez de familia en Bogotá, notaria primera de Piedecuesta desde el concurso del 2007, conferencista sobre temas de derecho de familia en la Universidad Industrial de Santander, en la UDES, para la UCNC a cargo del doctor Eugenio Gil, para UNOVOC por cortesía de la doctora Adriana Cuellar, autora de escritos para la revista que dirige el doctor Leobeis Martínez y es miembro actual de la Academia Colombiana de Notarios que dirige el doctor Eduardo Durán. Es autora de 3 obras: uno, Derecho de Familia para Todos, Derecho de Infancia y Adolescencia, y la segunda edición del libro Derecho de Familia para Todos, que está por editar. Entonces, doctora Aide, le mando además un saludo a todos de parte de la doctora Adriana Cuellar, que se encuentra ausente hoy, está realizando un viaje, no se puede conectar, pero a todos les envía un saludo muy caluroso. Gracias, doctor. Doctora Aide, le cedo la palabra y de nuevo con el agradecimiento por aceptar este reto, este desafío. Al doctor Jaime Horta, saludarlo, felicitarlo también por su libro, por su presentación en la Feria del Libro de Bogotá y tal vez al final nos pueda contar un poco de cómo le fue, cómo lo recibieron y, bueno, algo que habíamos acordado con la doctora Adriana, teniendo en cuenta que este es un tema que, a ver, es real, ya se está dando en muchos países del mundo y en Colombia hay manifestaciones de familias poliamorosas. eh, Todavía no está regulado, por lo tanto, entrar al final a resolver preguntas serán sobre la base del criterio, de la experiencia que tiene la doctora Mantilla, pero no sobre la base de una normatividad. Por lo tanto, más que preguntas, quisiéramos abrir es un espacio de un conversatorio, de observaciones, de apuntes que cada uno de ustedes quisiera hacer, porque al final de estos espacios también quedan documentos que el día de mañana como notarios, como gremio, pudiéramos llevar a las instancias que corresponden al Poder Judicial, al Poder Legislativo, para poder alimentar con ello, nutrir de pronto los debates que seguramente en algún momento se van a presentar. Entonces, de nuevo, por favor, doctora Aide, bienvenida Gracias, y doctor Alex. iniciemos con esta conferencia que titula Familias poliamorosas. Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los presentes. Con las indicaciones ya anotadas y bajo el concepto de libre pensamiento, nos aventuramos a conceptuar sobre este tema interesante sin duda, relacionado con las uniones que no son nuevas realmente, que se vienen presentando entre varias personas que se organizan para constituir familia. Miremos que para poder abordar el punto necesitamos un recuento histórico y decíamos que
las relaciones humanas son múltiples de muchas formas y que no podemos hablar de que familia poliamorosa sea un concepto nuevo realmente, como lo vamos a ir poco a poco descubriendo. Nuestro Código Civil colombiano no hace una referencia a un concepto de familia como tal. Tenemos sí una alusión en el artículo 874 frente al derecho al uso y a la habitación, cuando nos indica que la familia comprende a la mujer y a los hijos, tanto los que existan al momento de constituirse este derecho, como también los que sobrevengan después, y aun cuando el usuario o habitador no esté casado ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución de ese uso o habitación. Comprende igualmente, óigase bien, a los sirvientes necesarios para la familia. Comprende además las personas que a la misma fecha vivan con el habitador o el usuario y a costa de éste, y las personas a quienes estos deben alimentos. Bien, teniendo en cuenta digamos, este aislado criterio de lo que pudiera ser familia para 1887, pues nos está indicando que es un concepto amplio. Igualmente, si ustedes observan, el artículo 411 del mismo Estatuto del Código Civil nos dice claramente a quienes se les debe alimento, y casi todos relacionados con el parentesco. En realidad, al legislador de entonces sí le interesaba la vinculación por la sangre, pues no podemos desconocer también la relación directa que hay con la historia. El desarrollo de la civilización va decantando el interés del legislador de acuerdo a una época. Entonces, eso por ese lado. También debemos decir que ese Código Civil está inspirado en esa familia tradicional o patriarcal, donde, como en la fotografía lo podemos apreciar, es el papá el centro, el hombre, y alrededor de él giran todas las determinaciones. El matrimonio católico, por supuesto, el que era imperante, no admitía, pues, y no es un secreto que aún encontramos algunos religiosos que dentro de esta área no conciben la posibilidad de que el matrimonio civil tenga prelación, se considera de menos categoría. Hay religiones dentro del concepto de libertad de cultos que, por el contrario, nos hemos dado cuenta que bajo ese principio que ellos manejan de que la autoridad civil está investida por las facultades divinas, pues nos dan esa prelación, y por eso pues nos favorecen en la medida en que se casan primero por la vía civil y luego por la religiosa. En la evolución ya de las leyes, no podemos olvidar que la familia, esa patriarcal, pues no admitía por ningún momento que la mujer pudiera tener determinación en las decisiones económicas. Entonces, aplaudimos las damas, la ley 28 del 32, precisamente porque hay un reconocimiento especial sobre el manejo administrativo de los bienes por parte de las mujeres. Recordemos que sufríamos una capitis diminutio al momento de casarnos y automáticamente nos sacaban de esa posibilidad de tomar decisiones o inclusive de ayudar a tomarlas. Y esto para que nos vayamos dando cuenta cómo todo cambia. Ahora pues encontramos de pronto mujeres muy decididas, incluso solas, que pueden hacer con sus bienes lo que a bien tengan. ¿Y qué decir frente a los hijos que se concebían por fuera del matrimonio? La verdad era muy triste, eran llamados bastardos o de dañado punible ayuntamiento, o incestuosos o adulterinos. Eran rechazados sin duda socialmente, y tuvo que pasar también el tiempo para empezar a regular algunos derechos. En el año 36 apenas una pequeña parte podían heredar los mencionados. Y muchas décadas después, inclusive, socialmente, los chicos que
Desafortunadamente eran fruto de esas relaciones, pues no tenían la posibilidad de ingresar a los grandes colegios, por ejemplo, o a los mejores que se consideraban en ese momento. Ya en el año 68, en la ley 75, llamada también la ley Cecilia, por el nombre de la esposa del presidente de la época, allí se consagra las causales de presunción de paternidad, además de la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, destacamos también esta norma. Y con el paso de los años, la mujer ingresa a la universidad, pues se capacita y tiene otras posibilidades. Entonces, obviamente que va a generar ingresos y por tanto ya podrá tomar decisiones en relación con esto. Vienen conflictos, como en todas partes, ya lo sabían. Recordemos que antes del 76, las personas pues se separaban solo de cuerpos. Era muy común encontrar hogares que por apariencias vivían bajo el mismo techo, pero no compartían el mismo lecho, ¿no? Entonces las personas sufrían realmente por esta situación porque les importaba muchísimo el qué dirán y pues el entorno familiar los reprochaba, los señalaba. Las personas a veces iban a casarse, entre comillas, a otros países vecinos como para llegar con un papel que les acreditara algo, pero todos los abogados sabemos que ese algo no era nada. El matrimonio vigente era el primero, el matrimonio que se había celebrado conforme generalmente al rito católico, excepcionalmente al rito civil. Entonces vemos cómo se van integrando los nuevos conceptos poco a poco de las familias diversas y se empieza a hablar de la familia ensamblada, porque cuando las personas se organizan con otras, pues ya muchas veces tienen hijos de anteriores relaciones y se van a integrar los tuyos, los míos, los nuestros en general. Bueno, y continuando con la evolución, tengo que hacer énfasis en esta ley 54 del 90, primero porque fue una ex colega nuestra, la ponente, la doctora Silvia Rugeles de Rugeles, quien con su empeño y ese liderazgo que siempre le ha caracterizado, pues abanderó nada más y nada menos que una de las normas que me ha parecido en el estudio que he venido haciendo de muchos años atrás sobre el derecho de familia, que ha sido muy importante para tratar de equilibrar un poco las cargas y también generar los derechos que merecían las personas en unión marital de hecho. Bueno, entonces vemos que el concepto de familia para la ley 294 del 96 va a retornar a ese concepto amplio del que hablábamos al comienzo. Y aquí importante porque vemos que integra inclusive a esto que se denomina todas las demás personas que de manera, perdón, se me fue para atrás, que de manera permanente están formando la unidad doméstica, porque obviamente lo que se quiere es evitar todas esas conductas desastrosas, diría yo, en donde las personas entran en conflictos, inclusive con esos seres que están prestando un servicio en la casa. Ahí se ha discutido mucho pues que al legislador se le fue la mano, pero para algunos es un ser humano muy importante, creo yo. Bueno, entonces ahí estamos viendo cómo poco a poco va cambiando la idea de familia. Para la década ya del 2000 en adelante, pues vemos que el legislador tuvo un esfuerzo un poco mayor. Y en este periodo, la ley 721 del 2001, con ella iniciamos para destacar la necesidad que había en ese instante de tener la seguridad con casi plena probabilidad más bien de que una persona es hija de otra. Lo cual ya en este tiempo vemos que inclusive eso no es lo más importante.
En un comienzo la sangre, recordemos, cuando hablamos del parentesco, ahora la genética, el ADN, pero ya con estos últimos enfoques vemos que los hijos de crianza, por ejemplo, están tomando papel preponderante en la familia. No sé para dónde iremos, pues esto camina muy rápido. Otras normas que también tienen relación directa con nosotros. En el año 2003 tenemos la ley 854, perdón, vamos a volver. La 854 que trata el punto de la afectación a vivienda familiar, tan interesante para nosotros y tan necesario, y que benefició muchísimo, en especial a las mujeres. Lo mismo la ley 861 en relación con el bien único que podría tener la mujer cabeza de hogar afectado a patrimonio de familia o vinculado con ese concepto de patrimonio de familia. Hacia el año 2005, importante también, la 979, porque nos permite determinar que una de las formas para poder constituir la unión marital, de hecho, es la escritura pública, que a la par con el acta de conciliación de entidad debidamente acreditada, en vida de la pareja, es la forma o es el medio que el legislador diseñó para poder determinar esa relación, poder declarar su existencia jurídica. Solamente se concedía, recuerden ustedes, la sentencia judicial. Quedó la sentencia además. Bueno, en el 2006 la ley 1060 me parece también de gran importancia porque extendió la presunción de que el hijo concebido de mujer casada se reputaba del marido. Ahora podemos considerar que el hijo de compañeros permanentes igualmente se ampara por esta presunción. Nos costó trabajo, como siempre será, entender que debíamos hacer la anotación en la parte marginal de los registros de nacimiento. Igual, con una manifestación de voluntad, de una expresión que se entendía prácticamente bajo juramento, que no lo decía la norma, pero al igual que los casados, tenía que colocarse. Después, sobre esta disposición, la 1996, no hay mucho que decir porque ya lo han dicho los compañeros en conferencias anteriores, pero la traje a colación del 2019, ¿no? Porque sobre ella trabajamos todos los días. Es la norma de las personas capaces, pero que ostentan una discapacidad física generalmente, o mental. Entonces, en conjunto, la proyección legislativa va tratando de ponerse al día con todo lo que llamamos nosotros la evolución social o la dinámica social. Pero como se pueden dar cuenta, va atrás. Realmente, quien ha dinamizado la normatividad de familia puede decirse es la Corte Constitucional, pero curiosamente en familia poliamorosa aún no la hemos podido disfrutar. Recordemos que en el año 91 pues se reconocieron unos derechos fundamentales que no podemos dejar pasar. El concepto de familia se impregna de ellos y el artículo 42 claramente nos señala que la familia está constituida por vínculos naturales o jurídicos, cualquiera de los dos. No, aquí hay que tomar en cuenta que la O puede ser copulativa o disyuntiva, dependiendo de cómo usted quiera interpretar. Pero esta última partecita la puse en mayúscula la palabra porque a mí me parece que de ahí es donde emana la idea de la familia poliamorosa. Porque destacamos es esa voluntad libre, el deseo que tienen estas personas de integrar de manera responsable, como lo vamos a ver más adelante en el concepto, su propia familia. Y que no se nos puede olvidar otro derecho al que hace alusión la gráfica, el de la intimidad. Nos cuesta, y a los notarios en general con más razón, porque prácticamente nosotros somos a veces hasta confesores, ¿no?
de las personas. Pero uno tiene que tener mucho cuidado y en estos temas, al igual que pasó en esta parte donde los individuos querían definir su identidad sexual y pues nos puso la Corte en el aprieto de que se tomara la declaración extraproceso y entonces ahí pues teníamos que tener cuidado. Es decir, no cabe el chisme. Debemos ser muy cuidadosos con el tema de esos derechos que son inviolables. ¿Y qué decir de este otro tipo de familia? También costó mucho tiempo llegar a verlos, porque ya existían, era verlos, y verlos desde el punto de vista de sus derechos. Recuerden que antes del 96 no se consideraba familia, no podría haber familia. Y con la sentencia C098 lo que se dijo fue, son familia, pero le toca al Congreso regularla. Entonces, esa fue una postura tajante en ese momento. 10 años después cambió completamente la visión de la Corte Constitucional y con la sentencia C075 del 2007, que yo creo que es una sentencia hito, el planteamiento de estos dos problemas sirven hoy por hoy también para pensar en esas familias poliamorosas que ya están circulando por las calles de la ciudad. Entonces, el primer problema refería a si podía aplicarse la expresión compañero o compañera permanente a todo integrante de unión marital de hecho, sin interesar si era hombre o mujer. Y el segundo, relacionado con el déficit de protección constitucional para esas personas en relación con el régimen patrimonial que se originaba con esas relaciones jurídicas. Entonces, los destaco los problemas porque creo que perfectamente podrían encajar en lo que hoy tenemos que preguntarnos frente a la familia poliamorosa. Y estas que tienen la estrella amarilla, estas dos sentencias, la C577 del 2011, que la recordamos como la del contrato, vínculo contractual solemne, era que decía, ella nos costó trabajo también en su aplicación. Me parece estar viendo el modelo que nos facilitó la Unión de Notarios, la UCNC, en ese momento a cargo del doctor Rojas. Eso nos ayudó mucho porque nosotros no sabíamos qué tipología de contrato era ese. Y tan fue así que le llevaron 3 acciones de tutela al mismo tiempo a la Corte para terminar en la SU 214 del 2016, que es la que autoriza el matrimonio de las parejas homoafectivas. Bueno, y ahora sí, esta era la introducción con el fin de que nos pongamos a tono con ese concepto de evolución, que para algunos no lo es, y hay que respetar eso también. Yo lo que creo, en mi opinión personal, es que, como lo dije al comienzo, lo que existe hay que regularlo. Y bueno, tenemos familias poliamorosas, las hay, y ya vamos a ver cómo realmente ha sido la justicia laboral la primera, la pionera, y también los notarios de Medellín, a quienes aplaudo, porque desde el 2017 ya se lanzó el primer acto jurídico del notario, primero fue el notario sexto y luego el notario primero de Medellín. Bien, entonces la familia poliamorosa, tenemos que desentrañar etimológicamente el concepto, porque poli viene del griego varios. Entonces se puede decir que son varios amores, castizamente hablando, pero realmente es más que eso. Es precisamente una relación que no es monógama, pero que tiene ese ánimo de perdurabilidad bajo los esquemas que la Corte ha diseñado de lo que significa una familia hoy por hoy, que es el amor, el respeto y la solidaridad. Entonces se dan los elementos. Estas personas, con lo importante, y también óigase bien, tiene que haber tanto consentimiento de todos como conocimiento de la existencia de todos. Pero todos quieren tener familia. Eso es lo que tiene que quedar claro hoy. Los estudios que se han hecho básicamente
obedecen a tesis doctorales y en especial tenemos la Universidad de Almería en España, el doctor Santiago Álvarez específicamente, hizo un estudio muy bueno que fue después tomado en cuenta por la Universidad Cooperativa de Colombia y los estudiantes que cito en la diapositiva, quienes en ese momento, cuando sacaron su tesis, manifestaron que poliamor como tal no se encontraba esa palabra en el diccionario. Y posteriormente la Real Academia Española ya sí nos conceptúa o nos dice claramente que es un modo de relación amorosa o sexual de cierta duración que se mantiene entre dos o más personas con el consentimiento de todos. Esto también. Entonces vamos desentrañando ya como características, diría yo, o elementos esenciales de la definición de familia poliamorosa. Ahora bien, estos estudiantes nos hacen caer en cuenta que no es nada nuevo y que incluso hoy por hoy en otras latitudes del planeta Tierra ya existen familias poliamorosas de tiempo atrás y es natural, su cultura así lo prevé. Está la poliginia y la poliandria en algunas partes, ¿sí? Y esto me hizo recordar el libro que creo que fue un libro necesariamente leído por todos, el del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Era tomado de, pues creo que era de Engels, si no estoy mal, pero el libro en realidad no es de Engels. De pronto el doctor Jaime Horta me puede ayudar más tarde. Es para que entendamos cómo de toda la vida han habido familias de este tipo, ¿no? Entonces no es para que nos cause tanta extrañeza. De pronto, pues sí, nos impacta un poco por nuestra costumbre, la que nos enseñaron a nosotros. Pero lo que sí es cierto y que debe quedar claro hoy es que no se trata de un contrato mercantil de intercambio sexual. En días pasados oí a una doctora Catalina, una doctora antioqueña muy querida, ella es litigante, y ahora les doy la referencia exacta. El apellido de ella es... bueno, después les doy la referencia exacta. Ella nos explicaba cómo el error de nosotros, los juristas, en general los abogados, es de pretender visualizar de primer plano lo que significan las relaciones personales como relaciones sexuales únicamente. Y es preciso tener en cuenta ahora más adelante lo que le dijeron al notario Sexto y los argumentos que muy amablemente me facilitó la doctora Martica Cuartas sobre por qué ellos necesitaban formalizar esa relación. Básicamente, pienso yo que el pilar fundamental es entender que el ser humano es mucho más que su estructura corpórea. Y cuando uno alcanza a entender eso, pues le queda más fácil comprender al otro. Bueno, sobre los pronunciamientos que ha tenido la Corte realmente, como lo dije ya, solamente a nivel laboral. Y fue la sentencia SL 2151 del 2022. En ella se ventiló un asunto relacionado con seguridad social y específicamente era el de una triada, como se denomina. Geométricamente se habla de triada y de cuadra. Son términos que vamos a ir oyendo poco a poco. En este caso, se trataba entonces de un señor Alex que falleció por muerte de origen común y tenía convivencia con John y Manuel. Y resulta que con el primero estaba desde el año 2006 y con el segundo desde 2004. Todos sabían de la existencia de cada uno. Y también hay que resaltar que 7 años atrás de la muerte ya vivían juntos, los tres. Ellos compartían techo, lecho y mesa. Se prestaban una ayuda invaluable y todos tenían claro que conformaban una familia. Cuando muere Alex, entonces los compañeros
solicitan a protección la pensión de sobreviviente. Y es ahí donde empieza el conflicto, porque protección pone en tela de juicio las declaraciones extrajuicio que hicieron en notaría para acreditar la existencia de esas relaciones. Y sobre todo la permanencia y la singularidad que pues es la definición como la constituyó el artículo 1 de la ley 54 del 90. Resulta entonces que protección niega el derecho y pues obviamente los John y Manuel asesorados adecuadamente, ellos demandan ante el juez laboral y el juez laboral les reconoce la existencia de la triada o trieja y queda por fuera la mamá que argumentaba depender económicamente de Alex. Bueno, resulta que esta sentencia, Juzgado Séptimo Laboral de Medellín, fue confirmada en apelación por el tribunal del mismo lugar. Y aquí estamos viendo la referencia en pantalla, ¿no es cierto? Donde ya reconoce no solamente la existencia de la pensión de sobreviviente en favor de estas dos personas, sino que también hace énfasis en la familia poliamorosa. O sea, ahí es el nacimiento. Con esto surge, judicialmente hablando, el primer caso de reconocimiento de una relación poliamorosa. También encontramos que la Corte, en su sentencia SL 2151 del 2022, enfatiza mucho en la razón de ser de la pensión, el para qué fue creada, y está prácticamente en pleno acuerdo con el tribunal. Ya aquí está el resumen del caso que ya prácticamente ya se los dije. Vamos a ver realmente la Corte en sala laboral, cuáles fueron los dos soportes principalísimos. Uno, el amparo del grupo familiar, que no podía dudarse. Y el número dos es la simultaneidad de las convivencias. O sea, testimonialmente sí se pudo acreditar en primera y en segunda instancia que esas tres personas tenían familia. Por tanto, pues merecían ese derecho. Ahora bien, nosotros, pues vamos ahí, ese es el camino. A mí me da pesar que la sala civil de la Corte no haya tenido la oportunidad de contemplar este fenómeno, ¿no? Aún. No ha habido tal vez la manera de hacerlo llegar a su conocimiento, pero posiblemente a través de tutela pueda llegar pronto, porque vamos a ver más adelante los efectos jurídicos de esas relaciones. Esto que a nosotros nos parece exótico hoy, en otras latitudes, incluso en América, tenemos al Brasil como pionero, pero también más arriba en Canadá, nos comentaba esta escritora Fabiana Quaini que una decisión canadiense ya tuvo que ver directamente con la custodia de un niño de familia integrada por tres. En este caso, lo mismo que lo hacemos en materia de ponderación y balanceo de derechos, es el interés superior del niño el que debe primar, y pues allí le llaman igualmente interés superior como factor determinante para que los tribunales se pronuncien. Se habla de que el niño ha nacido en lo que se cree es su relación familiar, esa es la de él, y hay que respetarla. Entonces había que regularle las visitas ya no solamente a uno, sino a dos o tres, lo que componga su núcleo familiar. Y bueno, importantísimo, como en todos los casos de familia, asegurar ese bienestar del niño. De este tema hay un acercamiento de la Corte en sala civil con relación justamente a la necesidad de otorgar unas visitas a un padre de crianza que comparte relación con el padre que reconoció al hijo documentalmente.
Entonces, uno se pregunta, pues, si esos tipos de relaciones multiparentales también podrían ser un antecedente de la familia poliamorosa. Claro que allí hay un factor diferencial. Recuerden ustedes, tienen que ser al mismo tiempo compartiendo y conociendo de la existencia de todos en un mismo hogar. Estados Unidos, por su parte, también algunos estados de avanzada que llaman ellos han considerado que es indispensable regular y ya lo tienen. Algunos no por vía de jurisprudencia, sino directamente regulado por medio de leyes. Por ejemplo, California, el estado de California tiene un estatuto donde ya establece la posibilidad de 3 padres, incluso de tenerlos inclusivos en el documento que acredita el nacimiento de las personas. Igualmente, decisiones judiciales de Luisiana y Oregón. En estos lugares ya se habla de multiplicidad o multiparentalidad, con total naturalidad dentro de una familia poliamorosa. En el Distrito de Columbia y Delaware, los donantes de semen o de óvulos pueden ser de facto parentes. O sea, aquí van a venir conflictos, claro que sí. Vamos a tener muchos papás que van a querer compartir de determinada forma con sus hijos y va a ser más difícil en mi concepto, lo vamos a ver más adelante, en los efectos jurídicos, para las autoridades de familia determinar ese tipo de situaciones. Bueno, positivo de esto de Triejas y más es que si las personas ya tienen madurez, pueden tener más comodidad en la forma de generar los ingresos, en la solidaridad que amerita, estimando cada uno sus habilidades al servicio de los otros. Entonces, algunos dirán, pero si conflictuamos 2, ¿cómo será 3 o 4? Seguramente va a ser más. Pero lo cierto es que puede haber también una forma interna de arreglar esos conflictos. Y entonces se me ocurre a mí, esto es una diapositiva que se me vino a la mente así de repente, en donde yo creo que indispensable que los acuerdos previos no sean solo las capitulaciones que también vamos a tener que regular, sino tal vez más importante, acuerdos de convivencia. Y durante la estadía de esas familias poliamorosas, ese cumplimiento de acuerdos también tiene que ser muy serio, ¿no? Creo yo que para que no se vaya a producir, pues como en todos los hogares, las hecatombes propias de la violencia intrafamiliar. Aquí digo que pues si hay un trabajo consciente de las personas que integran estas familias, pues realmente, como decía Foucault, un desafío del yo y un desafío sobre el otro, ¿no? Es lo que se va a presentar, pero que esto puede terminar siendo para ellos felicidad, y que en últimas el humano vino a este mundo es a eso, ¿no? A pasarla sabroso. Bueno, ahora sí vamos a mirar desde el punto de vista de los efectos jurídicos de esas familias, qué aspectos influyen en lo que nosotros hacemos en el diario vivir de las tareas notariales. Entonces, la primera de esas tareas es la relacionada con el estado civil de las personas, o sea, efectos personales. Y en ellos, pues definitivamente no acabamos de ajustar el cerebro para incluir a los no binarios, y ahora necesariamente vamos a modificar la estructura de un registro civil de matrimonio y también la de un registro civil de nacimiento, casilla de padres, posiblemente más amplia. Y pues esto no se ve como algo grave en la medida en que haya verdadero amor, ¿no? Cuando las personas transmiten ese sentimiento, yo pienso que nadie se va a enfermar por amor, pero muy delicado es cuando se disgusta, porque también hay un refrán popular por ahí, ¿no? Dicen, lo dejan de querer a uno y dejan de querer los hijos. Y ahí pues es cuando ya es más delicado, porque pues nos enfrentamos a los efectos familiares. Y cuando ya hay
un entorno donde se compromete un niño o niña o adolescente, pues las cosas se complican. Y yo pongo esta inquietud. Y muchas veces en el argot popular dice uno, carambas, una suegra es complicada, ahora imagínense en 2 o 3. Finalmente pienso, y esto lo dejo para la discusión o para el comentario final, si necesariamente habrá de llegar una regulación legal del divorcio parcial, puesto que, como en el caso de Alex, Manuel y John, ¿quién asegura que Manuel y John puedan continuar? Muchas veces el líder fenece y con el fenecimiento o la muerte del líder, pues se puede acabar la relación. No sabemos. Entonces, ¿vendrán divorcios parciales? Es una pregunta que dejo en el tintero. ¿Y qué diremos, y qué decir de los efectos patrimoniales? Estos también son muy serios, porque pues unos dirán, igual, sí, claro, posiblemente, pero son serios porque es que cuando se acaba el amor, queda también el problema de cómo repartimos los bienes, ¿cierto? Cuando hay pareja, hay problema, pero cuando son 3 o 4 o 5, pues, ¿cómo hacemos para lograr acuerdos? Pues, de otra manera, si no es por medio de la conformidad de las voluntades, no creo que haya manera de que estos asuntos se resuelvan vía notarial, igual como acontecería cuando el conflicto es de 2, o las peleas o los rompimientos. Yo le pregunté al doctor Antonio Borges, un magistrado del tribunal aquí de Bucaramanga, que cómo podría ser un reparto equitativo cuando se trata de 3. Nosotros estamos enseñados al par. Los gananciales justamente son la manifestación más clara de que dividir en 2 es lo sencillo. Pero ya aquí se pone en tela de juicio si no hay acuerdo, tarea del juez, ¿no es cierto? Decimos nosotros. Pero si hay acuerdo, no va a ser la cifra del 100% cerrada. Vamos a ver. Esa es una inquietud que nos queda. También piensen ustedes cuando llegan los otorgantes y necesitamos en un momento dado el pronunciamiento sobre la afectación a vivienda familiar. Y no nos extrañemos, va a pasar, nos van a confirmar un estado civil de persona en condición de familia poliamorosa. Eso va a llegar. Y bueno, nosotros tenemos que tener esa habilidad de, respetando la legalidad, de invitar también a la conciliación. Los asuntos también con base en la cantidad de sociedades económicas que pueden llegarse a presentar al mismo tiempo, pues nos van a producir los mismos problemas jurídicos que ya venimos manejando en cuanto a coexistencia, que la Corte evolucionó y dio un poquito un viraje más o menos en torno a lo que puede significar una sociedad conyugal que se conformó por un matrimonio cuya pareja se dejó hace mucho tiempo, para decirlo en términos coloquiales o naturales. Pero pues ese tema de la sociedad conyugal diluida le toca determinarlo al juez y a la habilidad de los abogados en sus interrogatorios y contrainterrogatorios. Por el momento nosotros no tenemos ninguna herramienta legal que nos permita tomar partido en esto. Y si algún día prospera la tesis de nuestro querido magistrado, el doctor Borges, en relación con que la sociedad patrimonial realmente no es una universalidad jurídica, posiblemente haya menos injusticia porque, aunque algunos dicen, no hay problema, que prueben ante la jurisdicción ordinaria una sociedad comercial de hecho, si no pudieron acreditar que existió una unión marital. Pero no es tan fácil, también con el consulté, y obviamente implica desnaturalizar una figura que debe provenir su tronco de la familia, ¿no? No es
admisible, digámoslo así, por naturaleza, que tengamos que acudir a una instancia completamente diferente a lo que nació de lo que se llama una familia poliamorosa, ¿sí? Pero vamos a ver, hasta aquí, muchísimas gracias a la doctora Adriana Cuellar, que aunque no se encuentre, al doctor Alan, y a todas las personas que nos han acompañado, esperando dejar muchas inquietudes, porque ya lo dijo el doctor al comienzo, no hay ley al respecto, y tampoco hasta el momento jurisprudencia civil, ¿no? Ya va dando delantera la laboral. Muy amable por su atención. Doctora Adriana, muchísimas gracias. Impresionante, increíble la cantidad de preguntas que le quedan a uno rondando en la cabeza cuando usted expone este tema, el tema del divorcio parcial. Claro, en el tema de los sobrevivientes de esa trieja que usted mencionaba, en ese caso, pero en cualquier otro donde esté constituido, la unión de esas 3 o 4 personas, si se quieren divorciar, entre comillas, no sé, ahí cuál sería el término incluso apropiado para decir divorciar 4 personas que simplemente no se entendieron o 3 quieren excluir a uno. El tema es, digamos, tenaz desde el punto de vista del procedimiento que deberíamos implementar y que o podrían implementar los jueces si no fuera de mutuo acuerdo. Entonces, impresionante. Muchas gracias por esta conferencia, por el esfuerzo que sé que ha hecho para ir desde atrás ir remontándose en la evolución de la familia hasta lo que hoy hay y que, como lo decía usted, seguramente y poco a poco nos irán llegando esos casos a nuestras notarías. Voy a leer algunos comentarios e invito a los notarios y a quienes están conectados a que escriban por el chat sus preguntas, comentarios, observaciones. Como lo dijimos al principio, esto no se trata de hacer preguntas porque esto, como lo acaba de decir la doctora Adriana, no hay norma. Entonces, cualquier observación acá simplemente podrá llegar a alimentar, a nutrir las discusiones que más adelante se den cuando estos temas empiecen a ser tocados por el legislador. Bueno, quiere, doctora Mantilla, aquí veo unas conclusiones, quiere... Sí, doctor, es que debo decir que entre los argumentos muy bien expuestos en la escritura pública del notario Sesto, nos habló del bloque de constitucionalidad. Me parece fundamental tener en cuenta los derechos humanos ante todo, la Declaración Universal de los mismos, la Convención Americana y el Pacto de San José. O sea, nosotros tenemos que acordarnos siempre que no estamos solamente con el apego a la ley, sino que tenemos un marco jurídico más amplio. Y también, importantísimo, el aspecto filosófico, que les insisto mucho yo, porque es un tema tan sensible, pero a la vez tan de las personas, en donde entender el amor no como algo sexual, sino como una integración de aspectos mucho más profundos. Entonces, creo que con eso ya podemos cerrar. Perfecto, entonces voy a compartir algunos textos, algunos comentarios que han hecho los participantes. Bueno, a su pregunta, tanto la doctora María Victoria como el doctor Luis Efrén Leighton, de quién había escrito El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, fue escrito por Friedrich Engel. Entonces, Bueno, gracias. listo. Claro, una pregunta que surge de todo esto es, bueno, como dice el de la Notaría Única de Yotoco en el Valle, los bienes de los poliamorosos, quienes tienen derecho a los hijos de ellos, los padres, hermanos, que sucede, ¿cómo es? Los bienes de los poliamorosos, ¿quiénes tienen derecho? Los hijos de ellos, los padres, hermanos, ¿cómo sería ahí en una sucesión el orden, cómo aplicarlo? ¿Qué se le ocurre a usted, doctora
Mantilla. Yo pienso que donde diga cónyuges o compañeros permanentes, ahí estarán. Y los hijos, pues obviamente primer orden, ¿no? Creo yo. O sea, no, es que yo no veo mayor problema con relación a la regulación actual si se hiciera por analogía, ¿no? Si se pudiera, digamos, encontrar que el legislador ya tomara partido o tomara una iniciativa. Considero que los inconvenientes pueden ser los mismos de todas las familias, pero que serán un poco más porque hay que poner de acuerdo a más cabezas. Ese es el inconveniente que yo veo. De resto creo que será igual. Okay. No sé qué piensan los compañeros. Bueno, podemos abrir el micrófono si alguien quiere hacer alguna observación. Doctor Jaime. Bueno, gracias, buenas noches. Como dicen, no estaba preparado, pero me encantan esos temas. La doctora Adriana tiene la ventaja de que lo conoce, de que lo presenta de una manera muy entretenida, ¿no? Yo a veces me remonto un poquito, por ejemplo, a la Biblia y me pregunto, eso del rey David y las 300 esposas, ¿qué sería? Una familia poliamorosa, ¿no? En Colombia, antes yo era más juicioso. Por ejemplo, las convenciones laborales de Colpuertos reconocían por convención, repito, derechos a la esposa, a la concubina o a las varias compañeras en el caso de los que no eran casados. Incluso por allá por los años 80 tal vez hubo una sentencia del Consejo de Estado que reconocía también, no se usaba la expresión todavía, ¿no? Y tampoco una palabra que acabo de escuchar que me gusta, homoafectivas, ¿no? Sí. Pero recuerdo que en La Guajira especialmente, para no hablar en toda la costa, era bastante común en la comunidad guayú, eh, la, la familia, digamos, de hombre y dos mujeres o dos hermanas, ¿no? Por normas consuetudinarias, el hombre se casaba con las hermanas, pues, con todas las hermanas, tenía la opción de todas las hermanas. De manera que, pues el tema nos ha atraído por por los casos que ha presentado la doctora Adriana y por la expresión de las diversas manifestaciones, pues, del hombre y de la mujer y de la vida familiar, ¿no? A veces nos quedamos expuestos a lo que diga el legislador. Yo siempre me apoyo en la expresión de un tratadista francés o español que dice que tres palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura. La verdad es que el fenómeno ha existido, obviamente no ha habido regulación, ¿no? Y los precedentes que tenemos son jurisprudenciales. Yo me atrevería a pensar que si alguna vez un notario trata de innovar, podrían ser acusados perfectamente o posiblemente de prevaricato, en fin. Pero si lo hace un juez, no. De hecho, las primeras declaraciones con matrimonio, de hecho, fueron por decisión judicial. No me quiero sentar en la palabra. Les agradezco mucho la atención. Gracias, doctor Jaime Horta. Muy valiosas sus opiniones y alimentan, por supuesto, este debate. Y antes de darle la palabra a la doctora Noemí y al doctor Daniel Bautista, doctora Adriana, entonces aquí, ¿cuál sería la diferencia entre esa relación poliamorosa y, digamos, un matrimonio, ¿cómo se dice? La poligamia. Pues es que la poligamia es una forma de familia poliamorosa, como lo dijo el doctor Jaime cuando nos hizo el comentario bíblico. Sin duda, es que eso ya está. Lo que pasa es que de pronto, mire, les voy a dar un ejemplo. Aquí nomás, cuando yo estaba leyendo la conferencia,
el hijo mío, que ya tiene, el menor tiene ya 27, 28 años. Y él dijo, mamá, ¿te acuerdas de Julanito? Y yo, ah, sí. Dijo, él tiene una relación poliamorosa. Yo le dije, ¿cómo les ha ido? Dijo, no, pues bien, madre, lo que pasa es que ellos muy chévere porque ellos parten gastos, van progresando, se entienden de maravilla y pues ellos son muy serios en todas sus cosas. Eso es un comentario, así abuelo de pájaro. Entonces uno dice, bueno, tal vez las generaciones que ya están caminando en esa etapa de la vida ven natural lo que a nosotros nos parece extraño, creo yo. Entonces, como para darles ese caso. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Noemí Barrera. Por favor, Daniel, activarle el sonido. Doctora Noemí. Daniel. Daniel, ya, listo. Doctora Noemí. Sí, muy buenas noches para todos. Doctora Adrianita, muy buenas noches. La experta en estos temas de familia. Doctora, no, eso le digo. Y sobre todo tan espinosos y tan difíciles de entender y comprender. Pues por lo mismo que decimos todos, no hay nada regulado. Entonces difícilmente podremos nosotros llegar a solemnizar algún tipo de acto jurídico. Pero bien interesante la pregunta del colega donde, ¿y la afiliación qué? ¿Cómo se va a repartir la herencia? ¿Cómo se van a repartir los bienes? ¿Con los hijos? ¿Con los hermanos? ¿Cómo? Cuando ya no son dos, marido y mujer, digámoslo así, sino son 3, 4, más. De aquí, como dijo la doctora Adrianita muy acertadamente, aquí no salen respuestas. Están saliendo muchas preguntas, inquietudes para poder ir estudiando cuando esto venga ya normado o regulado. Si hay hijos en común, si hay hijos de uno y de otro no, ¿quién hereda? ¿A dónde va? Si uno de los poliamorosos, digámoslo así, tiene hijos dentro de esa unión y otro no concibió hijos dentro de la unión, ¿cómo va a ser la división de esos bienes? Tengamos, pues consideraría yo muy personalmente, pues que en este caso prácticamente hablamos de uniones maritales y pues de sociedades patrimoniales, pero no de sociedades conyugales, porque me imagino habría que cambiar la normativa respecto a que si hay un matrimonio vigente, ¿puede haber otro vigente con los poliamorosos? Entonces, bien interesante, doctora Adriana, y muchas gracias por sembrarnos tantas dudas, inquietudes y a ponernos a maquinar estas cosas, porque pasa lo mismo que los hijos de crianza. Mire, cuando yo hice mi posgrado de familia, mi trabajo fue sobre los hijos de crianza y en ese momento solamente estaba dado para beneficios del subsidio, para beneficios médicos de EPS, pero mira que ya con la última jurisprudencia, creo que es del doctor Quirós, ya se reconoce al hijo de crianza con unos requisitos y que pueden llegar a heredar por encima de si la prueba de ADN sale o no positiva. Entonces, mire que ya vamos avanzando y doctora Adriana, muy interesante su exposición, muy interesantes toda esta trayectoria de jurisprudencia más que todo y sobre todo de posiciones ya internacionales que ya dentro de poco estemos preparados por lo que nos llegarán. Muchas gracias. Pido el uso de la palabra. Pido el uso de la palabra. Sí, señor, sí. Doctor Caicedo, ¿me permite? Es que el doctor Daniel Bautista tiene la mano levantada desde antes, pero luego se la cedo a usted. Gracias. Por favor, Daniel. Activar al doctor Daniel. El doctor Daniel Bautista, activado ya. Muchas gracias, doctor Dupont. Un saludo especial a la doctora Adriana, a los queridos colegas, participantes de estas extraordinarias jornadas, pues que nos alimentan permanentemente y nos invitan a muchas reflexiones y fundamentalmente a que contribuyamos, por supuesto, con las diferentes posiciones a ir avanzando en un tema tan álgido
como el que se ha presentado el día de hoy. Mi intervención básicamente se centra en, digamos, complementar todo esta presentación del trabajo de nuestra querida doctora Adriana, en el sentido de que indefectiblemente es el desarrollo jurisprudencial el que va poniendo a tono la situación. Recordemos que frente al tema del matrimonio igualitario, pues la Corte hizo un desarrollo jurisprudencial y finalmente, pues a través de esa famosa sentencia, pues nos trasladó una competencia que es una competencia especial, no obstante que pues el notario tiene esa reserva legal pues consagrada en el artículo 131 para que pudiéramos abocar el conocimiento y en aras del derecho a la igualdad, en el aras del derecho al libre desarrollo de la personalidad y fundamentalmente a la nueva forma de conformar la familia, pues desde luego se nos dio esa competencia y a través de la escritura pública finalmente terminamos nosotros asumiendo ese compromiso sin perjuicio, por supuesto, de la competencia que le asiste a los jueces de la República sobre el particular. Recientemente estuve en una reunión con un magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para complementar pues lo que había dicho, lo que dijo hace un momento nuestra querida doctora Adriana, en el sentido de también las inquietudes y cómo se viene compartiendo este tema con los diferentes magistrados y los jueces de la República. Y la verdad que ese es un tema que ya, es decir, viene siendo, digamos, siendo objeto análisis fundamental. Aquí hay una incidencia importante que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con la antropología, que tiene que ver con la sociología jurídica, que tiene que ver con todo lo que pues obviamente implica los hechos y usos sociales y pues los va recogiendo el derecho. Y a veces nuestras sociedades pues diría que en las más de las veces es timorata para poder abocar esos desarrollos de orden legislativo y poder, es decir, tener leyes expresas y concretas. Recordemos que lo acaba de hacer pues en su magnífica presentación nuestra expositora, ha habido un desarrollo que se ha recogido y que inicialmente ha tenido una esencia eminentemente jurisprudencial, como es el caso, por ejemplo, reconocimiento de la extensión para efectos de la seguridad social, para efectos patrimoniales a las parejas, pues obviamente de la unión marital de hecho inicialmente y después reconocidos a través del texto legal. En este caso puntual, pues creo que es fundamental. El doctor Octavio Tejero, nuestro magistrado de la Sala Civil de la Corte, en una reciente reunión, me habló precisamente de ese tema y cómo en otras latitudes, haciendo colación o alusión al derecho comparado, ya se viene trabajando en Alemania, en Francia, en otras partes, donde se ha generado eso. Y yo creo que vamos a terminar finalmente con ese desarrollo desde el punto de vista jurisprudencial y recogiendo por analogía pues los desarrollos que ya se han dado. Es simplemente extender la forma de la familia en su forma de conformación sobre la base de los presupuestos para la misma, que haya la convivencia, que haya, es decir, un acuerdo entre las partes, que haya la voluntariedad, por supuesto, expresada para poder tener estas manifestaciones y formas de conformar familia, y pues ya lo demás es un desarrollo que ya está generado para el tema de la seguridad social, repito, para el tema del desarrollo patrimonial, para el tema del nacimiento de esa universalidad, de ese patrimonio. Finalmente va a tener que repartirse pues buscando unas fórmulas pues de consenso donde todos pues en la medida en que haya X participantes, en esa misma medida va a haber, como en la liquidación de las herencias, donde hay varios, por supuesto, herederos o legatarios, para poder hacer las adjudicaciones correspondientes. Era básicamente lo que quería acotar, un tema absolutamente interesante y bueno, la oportunidad de poder interactuar y de poder dejar en el escenario muchas cosas. Fíjense, por ejemplo, que los musulmanes pues vienen de mucho tiempo atrás, es decir, con el concepto de poder tener la posibilidad de tener varias esposas. Lo decía y lo trajeron a colación el doctor Leighton y estos dos amigos con Federico Engels en el tema del origen de la familia y la propiedad privada y el Estado en el desarrollo de la
cómo nace realmente esa economía familiar y cómo se nutre en función de esa relación de los afectos, en esa función de los amores, en esa función cultural para poder avanzar. Como lo dijo Jaime aquí, por ejemplo, al hacer alusión al tema de cómo en ciertas sociedades y en ciertas regiones del país, pues también se ha venido, pues obviamente en La Guajira, desarrollando ciertas formas, pues obviamente de familia poliamorosa. Un saludo muy amable, doctor Dupont, por la palabra y un saludo especial a todos mis queridos y queridas colegas. Un abrazo. Gracias, doctor Bautista. Muy valiosas, importantes sus palabras y anotaciones. Ahora, doctor Ciro Caicedo, por favor. Gracias, doctor, muy amable. Mis conclusiones de esta charla, de esta conferencia tan importante, se van a circundar a 3 puntos. El primero, ha sido muy importante la cita histórica que la doctora Adriana Mantilla ha hecho cuando se ha referido a que desde los años de 1900, cuando el escritor Federico Engels publicó El origen de la propiedad de la familia y el Estado, dentro del tema de la familia, se existieron la familia sindiálmica y la familia Punalúa, en donde ya se venía esa intención de que habría varios amores, de que habría varios sentimientos encontrados que llegaron a concluirse en que tendría que haber una decisión de carácter afectivo y por ende trascendió a la parte económica. Entonces esto nos hace recordar a quienes fuimos alumnos de los tratadistas Gerardo Molina, Gregorio Becerra, importantes docentes que desde las universidades libres, Externado de Colombia, etcétera, nos llevan a plantear un pensamiento muy crítico sobre este punto. El segundo aspecto, pues ya es de derecho moderno, diría yo, porque a partir de la Constitución Política de 1991 se ha abierto un gran espacio y tenemos entes como la Corte Constitucional, las altas cortes, dentro de las fuentes del derecho a la costumbre. Y nosotros los notarios, ahora como fedatarios públicos, quienes tenemos la gran responsabilidad de escuchar a nuestros usuarios y entrar a resolverles sus problemas, sus inquietudes y satisfactoriamente que salgan de nuestros despachos con sus conflictos resueltos. Y la tercera parte, doctor, es primero felicitar a UNUYOC por ese gran espacio que nos brindan los notarios para poder exponer estos aspectos académicos tan importantes. Reconocer en nuestra académica, la doctora Adriana Aide Mantilla, que desde Bucaramanga, como notaria de Piedecuesta, también nos está dando grandes enseñanzas y está participando activamente en este importante score de orden académico que nos invita a todos a reflexionar y a ver de qué manera contribuimos para el buen desarrollo de este derecho moderno. Muchas gracias, por tanto, y felicitaciones a nuestra académica doctora Adriana Aide Mantilla. Muy amable. Gracias, Gracias, doctor Caicedo, muy amable por sus palabras. Voy a seguir leyendo acá algunas de las preguntas y a la doctora Natalia Santana le respondo que todas las capacitaciones, todas las conferencias están en nuestro canal de YouTube. Usted entra a YouTube, escribe en el buscador ahí UNOVOC y la va a llevar a todas las conferencias, que ya son cerca de 100 conferencias en video que están ahí disponibles para todos ustedes. Si se quieren suscribir, pues cada 15 días les va a llegar una notificación contándoles que ya hay una nueva capacitación disponible para ustedes y sus equipos. Hay temas, para recordarles, todos de interés del notariado, todos en temas de familia, en temas civiles, pero también de la vida del día a día de los notarios, tema de pensiones, de servicio al cliente, en fin. Además, la invitación para que nos escriban y nos digan sobre qué temas quieren que programemos y preparemos conferencias para ustedes.
Entonces, doctora Natalia, bienvenida al canal y si no, puede escribirnos y le enviamos. Daniel, creo que ahí está abajo también el link. Ahí lo pueden, dentro del chat de la reunión, ahí está ya el link de YouTube para los que quieran ingresar. Saludo a la doctora María Andrea Coy. Daniel, ahí está Daniel Felipe Zapata, publicó el link para ingresar al canal de YouTube. Rafael Mesa Costa, es una coexistencia con la unión marital. De hecho, estamos en crisis familiar. La base es la solidaridad humana. Antes que todo, requiere pronunciamiento judicial hasta ahora. Doctora Adriana, tiene Bueno, activar sí, el ya. audio. Claro, mira, lo que pasa es que la Corte ya nos dijo clarito que para que haya familia, esos vínculos naturales o jurídicos deben fundarse en el amor, el respeto y la solidaridad, los tres elementos. Y pienso que en las familias poliamorosas, pues, existen, ¿no? Existen. Entonces, que claro que yo les dije desde el comienzo, esto es bajo el concepto del libre pensamiento, no es la posición directamente mía, pero tengo que decirles que existen y que por eso no podemos ser esclavos a su regulación. Al contrario, yo he pensado toda la vida que las personas tienen ese derecho a escoger, es una opción de vida, cómo quieren integrar su grupo familiar. Por eso algunos, incluso muy respetable, son célibes todo el tiempo. Ahora la familia que se constituye por una persona y su mascota. Y déjeme decir, hoy ya salió una robot japonesa, una dama, que tiene físicamente una estructura de una mujer muy bonita. Y nos va a tocar empezar a visualizar la futura regulación de esas relaciones que se van a integrar entre robots y humanos. Para allá vamos, yo eso ya lo veo cerca. Entonces, doctora, con esa pregunta y uniendo la de la doctora Natalia Santana y Rafael Mesa, que los dos tratan el tema bueno, en una relación poliamorosa se requiere una relación afectiva y sexual entre todos. Mejor dicho, sería indispensable el componente sexual. Si no es determinante solamente el amor y el sexo, se puede fundamentar esta familia poliamorosa en la solidaridad. ¿Cuáles son esos elementos, doctora, que nos permiten concluir que una relación es poliamorosa? Bien, muy buena la pregunta, porque esto realmente lo consagró fue la tesis doctoral de la Universidad de Almería, luego de hacer sendas entrevistas a personas que están en España viviendo de esa manera. Entonces, ellos incluso sienten felicidad de mostrarse en cierta forma rebeldes, digámoslo así, frente al esquema tradicional. Sienten alegría de poder expresar de manera libre su relación de tres o de más y consideran que por ahora déjenlos así tranquilos. Yo me atrevo a pensar que en un futuro podría suceder como está pasando con la unión marital, que ya no es unión libre, que de libre yo creo que ya no tiene nada. Quién sabe, ¿no? Vamos a ver más adelante. Pero quiero leerles exactamente para contestar la pregunta lo que dice Santiago Álvarez en el 2017 en su tesis, que para poder hablar de familia poliamorosa se necesita relación afectivo-sexual de modo igualitario y consensual. O sea, ahí lo importante, como decimos en el lenguaje popular, es que se entiendan bien. ¿Cómo? No debemos ir más allá, lo que también decía la doctora Catalina, me olvidé el apellido ahorita, Cardoso, como que es apellido Cardoso, Catalina Cardoso, que el error del humano es precisamente representar cerebralmente de inmediato la cama, y vamos a ya al morbo. Esa partecita, digamos, la podemos suprimir, y sin eso, pues ya podemos nosotros pensar en conceptos más altruistas que pueden ser inclusive muy respetables, como es el tener la persona que le pueda, en cierta forma, a veces proveer un medicamento, llevarlo al médico, todo lo que significa vivir en familia, que no es solamente el placer sexual.
Eso es lo que puedo responder por ahora. Perfecto, gracias, doctora. La palabra al doctor Leonardo Torres. Con el saludo muy especial, doctor Leonardo, y con el gusto de tenerlo acá también. Daniel, le activamos el micrófono al doctor Leonardo. Ya, ahora sí. Doctor Leonardo Torres. Muchas gracias, muy interesante la conferencia y mis felicitaciones para la doctora Adriana, que es la promotora de la conferencia. Quisiera de todas maneras dar mi opinión muy poco sesgada sobre el tema. Para mí el poliamor no se refiere a unas reuniones o unas uniones de 2, 3, 4, 5, 10. Eso para mí eso es una poligamia o una bigamia o como se llama. No, poliamor para mí es simplemente el modo de concebir el amor que se está de moda en Francia, por ejemplo, donde existe en las parejas fidelidad psicológica, fidelidad económica, compromiso con los hijos, compromiso con todas las obligaciones dinerarias y con todas las obligaciones sociales, pero cada uno de los miembros de la pareja se dan el derecho de tener lo que nos llamamos nosotros sus canitas al aire, o sea, tener sus propias aventuras, sobre todo en las épocas de primavera, que es el despertar de las flores y de la sexualidad en Europa. Y pues en Colombia el problema en la práctica es que por un lado la legislación es bastante drástica, define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Por otro lado, la legislación penal habla de bigamia, tener 2 matrimonios al tiempo. Lógicamente, a mí tocaría que haber un cambio legislativo que permitiera la triada o los cuádruples o varias familias conformadas por varias parejas. Pero si con 2 es difícil la convivencia, imagínese con 3, y con 4 más difícil, y con 5 ni se diga, ¿no? Entonces, pues no, lo que creo que debemos los seres humanos es entender que la sexualidad es muy diferente al amor. El amor es eterno, el amor dura toda la vida, el amor perdura, el amor es simplemente la energía que nos hace vivir y que debemos dar incondicionalmente a todos nuestros congéneres y amigos y amigas y compañeros y más, pero que debe ser ante todo incondicional. El amor debe partir de la aceptación incondicional de sí mismo y los demás. Si partimos de esa base de la aceptación incondicional de cada uno de los demás y considerar que el amor no debe ser incondicional, no debe ser condicional, no como la canción vallenata, te quiero porque me amas, te olvido cuando me olvidas, ¿no? No, el amor debe ser, debemos cambiar nuestra concepción para volverlo más incondicional, más duradero y menos ligado a la pura sexualidad. Después de todo, se nos va disminuyendo con el paso del tiempo. Este es mi concepto muy humilde sobre el tema. Gracias. Doctor Leonardo, muchísimas gracias por sus comentarios. Bueno, doctora Adriana y todos los... bueno, una última intervención. Doctor Fernando Tolosa, bienvenido y gracias por su participación. A ver, Daniel, le activamos el micrófono, por favor, al doctor Fernando. Doctor Fernando, bienvenido. Buenas noches, doctor. Muy amable. No, de manera breve. En alguna experiencia de vida a veces hay que retomar lo que ha sido el pasado, es decir, la existencia de las familias poliamorosas o poligámicas, como se quiera ver, no es nada nuevo en la historia de la humanidad. Lo importante es que, bueno,
culturalmente se procuró también llevar a la familia a un estándar que se consideró seguramente era el ideal y que entre nosotros y nuestra cultura siempre fue el ideal, que la unión de la pareja en primer lugar debía ser por toda la vida, donde hay una importante carga religiosa que creo que todos reconocemos, pero además que debía ser solamente en pareja durante muchos siglos, mujer y hombre, hombre y mujer, pero pues bueno, la realidad oculta también en la historia es que eso, pese a que legislativamente y desde el punto de la fe religiosa era algo que no debía darse, pues se estaban dando muchas situaciones que hoy en día ya son abiertas, ya son reconocidas y que estamos buscando entender para además darle desde el punto de vista de la legalidad y de respeto de derechos y de autodeterminación y todos estos conceptos que pretenden ya reconocer situaciones que históricamente no se veían y que hoy en día pues las hacemos evidentes, entender realmente que de pronto lo que decía en la última intervención del doctor Leonardo, que el concepto de amor es algo que se construye por el ser humano, que es el ser humano el único capaz de crear un amor de pareja o un amor poliamoroso, como plantea la doctora Adriana. Pero ¿qué es eso? Es una construcción que significa la convicción de querer fortalecerla y que hay que fortalecer y mantener. Y por eso la posibilidad de que además el ser humano pueda construir relaciones amorosas con más de una persona para pretender un proyecto o un recorrido de vida juntos es algo que la humanidad, entiendo yo, ha querido en una altísima, como diría, más bien en un alto porcentaje, en una visión social muy conservada. Realmente hoy en día es verlo de otra manera. Eso, que el amor es algo que construimos, el amor de pareja, que es algo que fortalecemos y que algo que vamos llenando de una serie de elementos que van a estar ahí y deben estar ahí mientras esos elementos sepamos seguirlos fortaleciendo y cultivando. Y bajo esas circunstancias, pues qué bueno que tengamos la apertura mental, el reconocimiento social y una proyección en la sociedad de ver las cosas un poco más allá, darle su verdadero sentido y pues que podamos reconocer, aceptar, validar esas situaciones, darles el contexto legal que se merecen para también permitir que esto socialmente funcione de la manera más adecuada por el bien de las personas que hacen parte de esa sociedad, de ese tipo de relaciones y de la humanidad en general. Es esa mi breve intervención. Muchas gracias, doctor Tolosa, y tiene toda la razón. Y como lo expuso la doctora Adriana, a lo largo de la historia, pues la evolución de la familia ha tenido muchos hitos y pensar que hace muchos años era normal que las mujeres no tuvieran derecho a manejar su dinero, hoy es algo que no cabe en la cabeza. Y así cada una de las etapas que se han vivido en esta evolución, hoy nos enfrentamos a estos nuevos escenarios, el poliamor, lo que probablemente llegará en algún momento, que es la familia diversa, lo que decía la doctora Mantilla, de las familias donde se integra con animales. Y ahora lo que plantea ella, los robots, androides, lo que vendrá en el futuro. Entonces, pues este espacio de UNOVOC lo que quiere es fomentar ese pensamiento, esa discusión y que no nos cojan por sorpresa los avances, las evoluciones, más que avances, la evolución de cada uno de los temas que como notarios nos toca evidenciar, vivir cada día. Entonces, doctora Aide, muchísimas gracias, Adriana Aide Mantilla Durán.
Notaria de Piedecuesta. Gracias a Muchísimas ustedes gracias por aceptar permitir- este reto. Increíble su exposición. Pues, Muchísimas gracias no, a gracias, todos doctora. y a los participantes. Sí, doctora. Y que pues finalmente decirle a UNOVOC que son muy amables al incluir a las personas de provincia, porque nosotros nos sentimos muy halagados de poder transmitir pues de manera, como lo ven ustedes, sencilla, espontánea, nuestras apreciaciones. Muy amables. Bueno, a ustedes una muy feliz noche para todos y resto de semana. Que estén muy bien.